Bienvenidos desviantes a un nuevo video de Desviantes Humankind TCG. Mi nombre es Miguel D'Angelo y en esta oportunidad les traigo un video que tiene relación a la última información que ha sido sacada por el Instagram oficial de Humankind, que es la nueva lista de baneo actualizado a noviembre del 2024. Esto salió hace un par de días a la fecha de este video y la idea de este nuevo ban list es poder testearlo de manera que tenemos hasta abril del 2025 y en el cual todas las opiniones respecto a esta nueva ban list van a estar siendo recibidas y las opiniones serán algo así como que sorteadas en un premio, en un concurso. Más información la pueden encontrar en el link que les voy a dejar en la descripción respecto a información completa. Yo solamente les traigo aquí la ban list que se ha lanzado hace unos días oficialmente. Y bueno, mandarle un saludo a todos los desviantes que se han mantenido jugando, que han querido mantener vivo el juego, seguir creando estrategias, viendo los videos de este canal, dejando sus comentarios, su like. De verdad, muchas gracias y una disculpa porque, bueno, les había comentado que había dejado un poco de lado el canal producto de otras prioridades que uno puede tener en el día a día, pero no es sinónimo de dejar botado este canal, ni mucho menos lo mucho que me gusta hacer videos de este juego. Sin embargo, si ven que no se ha subido algún tipo de contenido, les pido paciencia, solamente son gajes del día a día y las responsabilidades de la adultez. Y por otro lado, recordarles usar mi código de descuento desviantes en Mousepad Lab para que puedan obtener sus productos con un porcentaje de descuento. Y sin más que decir, vamos con la review de este video, el ban list actualizado de Humankind 2024 temporada 2025. Vamos allá. Iniciando, vamos a ver las cartas baneadas y restringidas de la facción abismal. Primeramente, en las cartas baneadas, cartas que no se pueden utilizar en ninguna construcción. Las cartas serían: se mantiene el santuario, el templo, producto a esos 6 de voluntad y su habilidad que nos permite pagar 6 de voluntad para enviar un personaje de nuestro limbo a nuestra mano. Si bien esta carta puede tener una cantidad de voluntad muy alta, creo que sus 8 de estructura lo hacen un santuario muy susceptible a ataques rápidos y nos tendríamos que llenar la mesa de aditamentos muy rápido. Pero ojo, tienen que ser aditamentos prácticamente todos de voluntad 2 y estructura 2 o aditamentos como alacrán, que nos dan 3 de estructura, puesto que solamente podemos poner 2 aditamentos. Sin embargo, esos 6 nos supone una ventaja muy por sobre el oponente y evidentemente su habilidad suele ser bastante útil para lo que está proponiendo el juego más conocido de la facción abismal, que es la recursividad del limbo a la mesa o a la mano. También se le suma el santuario La Fachada, 0 slot de aditamentos, 15 de estructura y 5 puntos de voluntad. Este es un santuario promocional que también cada facción tiene su versión, en la que la habilidad nos permite en cosecha de voluntad podemos pagar 5 de voluntad para jugar un personaje de nombre Petrov Ivanovich desde el mazo o nuestro limbo sin pagar su coste. Esto implica que podemos jugar cualquiera de los dos Petrov. En la versión corporación podemos jugar cualquier avatar, en la versión de Acracia podemos jugar cualquier sombra y en la versión de Quimera podemos jugar cualquier Eric, tanto las versiones de evolución como las versiones de suburbia, recordando que cada uno de esos líderes de facción tienen restricción 1. Si bien creo que esta carta no se ha visto mucho, sí creo que hay facciones que pueden sacarle mucho más provecho a este tipo de santuarios, porque debido al coste de sus cartas, debido a las sinergias y debido a las cartas que podemos incorporar como Cruz en el Tiempo, Unir los Chakras, Alma de Fénix, todas estas cartas que nos proveen de voluntad, todas las cartas que se juegan sin pagar algún tipo de coste, todas las cartas que reduzcan su coste en facultad de nuestro juego, podemos ver cómo se puede aprovechar muy bien la sinergia. Pero creo que este baneo y el baneo de cada uno de los santuarios de la facción se hizo más que nada por una estrategia de equilibrar la balanza, puesto que no todas las facciones pueden aprovechar bien el santuario que les corresponde a cada facción. Y por eso se hizo este baneo, para no perjudicar solamente a una facción al respecto.
ya saben, justo por pecadores en algunas ocasiones. Se suma a las cartas baneadas el personaje Keiki, de coste 2 y fuerza 1. Cuando entra en juego agrega 2 de voluntad hasta la contemplación. Por lo tanto, es una carta que virtualmente se juega gratis. Esta carta es muy famosa por ser jugada en construcciones como Petit y Blackenstone, santuarios que apelan a la destrucción de nuestros personajes para provocar algún tipo de efecto daño a los personajes de nuestro oponente o el removal directo. Y creo que es una forma de controlar lo que sería santuarios como Petit y santuarios como Blackenstone, puesto que el beneficio que entrega es bastante grande. Entiendo que es la moneda de cambio perfecta para santuarios de ese estilo, puesto que en Petit ponemos un personaje gratis, ya tenemos la posibilidad de hacer los demás personajes para destruir a Keiki y tener un removal ahí a disposición. Y en el caso de Blackenstone, el coste, al ser mayor que su fuerza, recordemos que Blackenstone pega daño por el coste del personaje, así que eso también es estar pegando 2 al personaje del oponente. Este ban obviamente tiene esa particularidad, poder restringir un poco santuarios como esto, por lo tanto creo que volveremos a ver cartas como Glory Guillermo, volveremos a ver cartas como Seekers, cartas como Hermanas de la Locura, que son personajes que tienen una recursividad bastante útil y que pueden ser traídos desde el mazo, desde el limbo con la quema de virtud, y en el caso de Hermanas de la Locura con el pago de coste de voluntad. Así que nos ayuda igual a ampliar nuestra visión de qué podemos incorporar y que el juego se equilibre un poco. Ahora, personalmente, obviamente como un jugador que le gusta la facción abismal, me queda un sabor de boca extraño al respecto, y creo que tal vez el baneo a 2 hubiera sido más prudente, ya que la carta, si bien es una gran ventaja, considerar que esta carta es desequilibrante al tener solamente 2 copias y la posibilidad de sacar una de 2 o las 2 juntas es un porcentaje muy bajo, por lo que pienso que ese tipo de decisiones debería ser reconsideradas en lo personal. Ahora, para lo que es el meta, probablemente nos dé más opciones y también nos ayude a cranearnos un poco más lo que sería armar una estrategia y reestructurar estrategias como la de Petit, como la de Blackenstone. Se incorpora al ban Trampas Vivas el aditamento abismal de coste 4, estructura 1 y voluntad 2, que en cosecha de voluntad, sin todos nuestros personajes controlados son abismal, podemos enviar un personaje abismal que haya sido destruido este turno de nuestro limbo a nuestra mano. Restricción 2 es lo que dice la carta, pero ahora pasó a ser una carta baneada. Puesto que la carta tiene una utilidad muy grande, tiene bastante impacto en mesa, está recuperando cosas del limbo, algo muy característico de la facción abismal. Se mantiene también Fosa del Dragón, una vez por turno, si todos nuestros personajes que controlemos son abismal, se puede enviar un personaje de nuestro limbo a nuestra mano y luego descartar una carta restricción 3, y con los mismos números que Trampas Vivas. Creo que Fosa del Dragón es una carta mucho más potente y que está justificado el baneo, producto que por el precio de descartarnos una carta en cualquier turno y en cualquier fase del turno podemos activar esta habilidad. Pero ¿qué me pasa al respecto? Y aquí tendremos que empezar a pensar en qué cartas podríamos disponer para poder jugar nuestras cartas del limbo cuando queremos jugar la facción abismal. Consideremos que estas 2 cartas junto a Petrov Ivanovich son parte de un core esencial de recuperación de limbo a la mano. Tenemos santuarios como Cormonara, que con virtud abismal podemos buscar un personaje en el limbo y jugarlo por uno de menos de coste de voluntad a la mesa. Pero creo que esta facción se debe mucho a ese tipo de cartas, y quitarle tantas cosas como estos recursos tan característicos de la facción nos habla de que el meta está tratando de moverse un poco más hacia el agro, en lo personal creo, pasando por alto el hecho de que recuperamos tantas cosas de el limbo. Repito, esto es una opinión completamente personal, ustedes juzgarán, y es por eso que el ban está en una especie de marcha blanca para poder dar opiniones y concentrarnos en qué está bien, qué está mal, qué deberíamos restringir, qué faltó por restringir, qué faltó por banear, qué no se debió banear, qué no se debió restringir, qué restricción debería tener realmente. Esto es al menos lo que entiendo yo de que trata esta fase de testeo
del ban actualizado para luego dar y concretar una versión definitiva. Pero mientras tanto, ¿qué podemos usar? Considerando que Abismal se caracteriza por tener recursividad, podríamos considerar cartas como Esqueleto Negro, la manipulación para recuperar un personaje del limbo a nuestra mano. Podríamos volver a considerar las Hermanas de la Locura para poder traer personajes o al menos el mismo personaje y tener algo con que cubrirnos o poder hacer mesa. Podríamos considerar personajes de Coloso como Aquaman de coste 3 y fuerza 2, que cuando entra en juego y si controlamos 3 o más personajes podemos enviar un personaje de nuestro limbo de coste y fuerza 2 o menos a nuestra mano. Podemos considerar Arech de Coloso también, coste 2, fuerza 2. Cuando entra en juego podemos pagar 3 de voluntad para enviar un Circo de Medianoche de nuestro limbo a nuestra mano. Son cartas que, como les digo, si bien el meta puede estar tratando de moverse hacia algo más agro, los que mantengan la idea de querer jugar al control, un arquetipo más mid-range, podrían considerar estas cartas contemplando que se puede estar considerando tal vez incorporar o darle un espacio a los personajes con subtipo. Pero a la luz y a la verdad creo que es un poco triste que se le esté quitando tanto recurso a una facción que, vuelvo a repetir, se caracteriza por este tipo de estrategias de poder hacer que las cartas vuelvan del limbo a la mesa. Así como Quimera se caracteriza por su vibración molecular y sus inflaciones o su descarte de mano, así como Corporación se caracteriza por sus personajes muy fuertes, con empatía y con sus defensores muy altos, así como Acracia se ve en un juego muy de vibración molecular también y agilidad y muchas tecnologías. Creo que es un poco estricto esta decisión que se está tomando al respecto, puesto que Abismal tiene ese carácter y recordar que es una facción que está muy al debe de removals, o sea, no tiene removals propios más allá de lo que podemos ver como el bajar fuerza, el pegar puntos de daño directo como con personajes con Cobalt, Baltazo, que es el único que puede deletear a un personaje directamente, Ajazo también es una habilidad muy parecida a lo que es Baltazo, cumpliendo cierta condición, Petrov de Suburbia, pero si ponemos a Petrov de Suburbia nos quedamos sin la posibilidad de recuperar cosas con Petrov y recordemos que es un personaje restricción 1, por lo tanto creo que está un poco estricto y hay que echarle ojo de nuevo a ese aspecto. Pero en fin, considerar todo esto para la evaluación, dar opiniones, decir realmente qué es lo que piensan sobre esta nueva lista de baneo y qué es lo que piensan al respecto, cómo se sintieron jugando, porque por eso es muy importante. Hagan pruebas de testeo con Cockatrice, con Discord, en presencial, cual sea la modalidad que puedan disponer. Hagan todo este trabajo y tengan sus opiniones y saquen sus propias conclusiones y puedan participar en este concurso que al final nos puede dar una gran sorpresa en función de los participantes, tanto por los premios como la resolución de estas opiniones y cómo estas convergen para poder darnos una lista tal vez definitiva que deje a todos conforme y a todos nos dé la gana de armar mazos sin ningún prejuicio al respecto. En las cartas restricción 1 vemos que tenemos a Navaja de la Manti ahora, que es una restricción 1 de coste 2. El cargador gana 1 a la fuerza y con virtud positiva el cargador gana X a la fuerza hasta la contemplación, siendo este valor X más 1 o más 2, 1 a la fuerza o 2 a la fuerza. Considero que las posibilidades de sacar un más 1 o un más 2 son relativamente bajas y que 1 a la fuerza es sí es un buen número, pero que el otro número sea dependiente de virtud creo que no me hace tanto sentido, porque es restricción 1 y no compararlo con AK-47, porque AK-47 en ese sentido sigue siendo restricción 2, siendo que es una carta que no necesita virtud, da 2 a la fuerza y 1 al daño de santuario, y que si algún osado fuese a jugar con Nueva Cartago, esa carta no tiene coste. Es una brutalidad, es un mazo que es muy rápido, muy agresivo y probablemente haya ahí alguien que ha jugado y ha logrado conectar las cartas precisas para que el mazo sea 100% efectivo. Eso me llama mucho la atención. La verdad es que yo no suelo jugar con muchas tecnologías, pero para las
veces que he puesto esta carta, no sé si es tan determinante o desequilibrante. Por lo tanto, me parece extraño, pero entiendo que todo esto es en función del testeo y la promoción del juego, además de poder sacar conclusiones. ¿Creo que está bien? No. ¿Creo que está mal? Tampoco. Solo me parece curioso por lo menos. Necrópolis también entra a, ya estaba restricción 2, ahora pasa a ser una restricción 1. Recordemos que es un aditamento promocional en la que todas las facciones tienen su propia versión, 3 de voluntad, 1 de estructura y nos otorga 1 de voluntad. Una vez por turno podemos volver a usar la habilidad especial de una carta de la facción que estemos jugando, objetivo que controlamos. Esto quiere decir que si jugamos Navajas de la Mantis podemos volver a repetir Necrópolis y ahí obviamente las posibilidades se repiten. Tener 2 Necrópolis y Navajas de la Mantis probablemente aumente mucho más las posibilidades, pero siendo restricción 2 ambas en antiguamente, creo que yo soy el malo entonces en el juego y probablemente nunca me salen las cartas de las combinaciones correctas, o alguien se está paqueteando demasiado, entonces lo tuvieron que restringir por la salud del juego que aún queda con vida. Pero me parece que también responde a un santuario en particular que es Jungnavi Records, que es un santuario que de por sí nos permite repetir una habilidad, por lo tanto tener las 2 cloacas 666 se potencia aún más, y con la quema de virtud que tiene Corporación se explica por sí solo por qué era necesario restringir aún más, y para poder tenerlos a todos a raya decidieron que todos debían tener el mismo valor de restricción. Se suma a la restricción 1 Mace Horatio, que es un personaje coste 3, fuerza 2 con virtud abismal. Podemos descartar una carta de nuestra mano primeramente y luego buscar una carta en nuestro mazo y ponerla en nuestra mano. Ok, esta carta es tremendamente poderosa porque si logramos conectar su habilidad de virtud, cualquier carta podemos buscarla win condition, podemos hacer cualquier cosa, y de verdad que entiendo perfectamente por qué era necesario. Creo tal vez yo la hubiera dejado restricción 2 porque igual es un personaje que al ser tan débil podemos duelearlo o simplemente le tiramos un Jargo, una Polilla, una Marlene, una Chak, una Decadencia, un Salvator Mundi, le podemos tirar Alto Sacrificio, podemos tirarle Forma Feral, o sea, cartas sobran, cartas de removal hay montones, le podemos tirar un Martillo también, cartas para remover hay, por lo tanto creo que restricción 1 es mucho, pero se entiende que la carta al conectar es violentísima en ese aspecto. Tenemos ahora Engendro de restricción 1, antes era restricción 2, y obviamente un personaje que puede volver del limbo solo es ridículo, así que sí es una carta que necesitaba tal vez frenarla aún más, ya que tener 2 en el limbo o 1 era bastante y nos alimentaba la mesa. Pero recordemos que hay ahí también un interés que es frenar ciertos mazos, frenar ciertas estrategias, y el tiempo dirá si es que necesita mantener su restricción 2 o simplemente banearla, incluso liberarlo, quién sabe. Al igual con la carta de Palas el Vidente, que también era restricción 2 antes de este ban, es un personaje de coste 4, fuerza 3, que tiene predictor, un defensor consistente con esos números, y que una vez por turno podemos destruir un personaje que controlemos para poder crear una ficha de balita. Ya todos saben lo que es la ficha de balita, esa ficha que no tiene coste, pega 1, tiene entropía y no hace nada más, pero que en mazos como Petit Morte se vuelve una barbaridad de carta porque son personajes gratis, y creo que finalmente esto termina de responder a lo que estábamos suponiendo, que es restringir santuarios como Petit Morte, lo que me parece aún más triste. Porque, ok, tener 2 Palas el Vidente, la posibilidad que te salieran los 2 es baja, la posibilidad que te saliera 1 es aún más baja, es una de 60 cartas, por lo tanto creo que es una restricción razonable, puesto que es una máquina de generar fichas, pero también considerar estas cosas, qué tan fáciles de sacar de la mesa, o sea, está a rango de una Polilla, de una Forma Feral, de un Martillo y todos los otros removal que pueden haber que no necesitan una especificación respecto a fuerza, condición, etcétera. Y removal ya dijimos que hay muchos en las otras facciones, y aquí tenemos a Abismal que le están queriendo quitar todo. Pasamos a las cartas de restricción 2, empezamos con Diving, que se suma a esta lista de coste 2 y que nos pide como condición darnos un punto de estructura, y podemos crear 2 fichas super fan.
Creo que esta es una buena decisión, puesto que tener 2 diving en la mano, y me ha pasado, es brutal. Es una locura tener esas cartas en la mano. Una ya es algo bueno, tener 2 es dejar al oponente listo para poder destruirle lo que sea que entre en mesa cuando juegas Petit Mortet, o hacer mesa cuando juegas Torre del Cuervo, puesto que ambos santuarios piden una condición respecto a la mesa que debemos tener. Y de verdad que es una decisión muy sabia, creo, muy inteligente, puesto que yo, que lo jugué varias veces, me llegué a sentir un poco así como triste por mi oponente, decir, chuta, ya le voy a sacar lo que está en la mesa. O en el caso de Torre del Cuervo, yo no la jugué en Torre del Cuervo, pero imagínense tenerla en Torre del Cuervo y que te saca para crear 4 fichas. Ya tenéis la condición para buscar un personaje y buscar la win condition. Es así de simple. Tenemos brazalete de control, que sigue siendo restricción 2, que por 1 de voluntad podemos una vez por turno pagar 3 de voluntad para que el cargador duplique su fuerza y deba ser destruido en la contemplación. Esto es algo así como otro incendiar el aura, y creo que cuando estaba por 4 era un chiste, porque obviamente imagínate tener 5 o 6 incendiar el aura, cuando incendiar el aura no tenía restricción, después cuando tuvo restricción, ahora tener ya 3 incendiar el aura es estúpido, es realmente estúpido, pero también hay que ver la posibilidad de que esta carta te salga, y también tener esa posibilidad de pagar 1 de voluntad y 3 más, y esperar otro turno. Tal vez ya la carta no te funcione, no sea lo mismo, pero si es una carta explosiva, o sea, si tenemos el incendiar el aura y esta carta, probablemente dejemos la patada con un puro personaje. Tenemos también ahora a Carnicero en restricción 2. Antes estaba libre por 4. El personaje tal vez el mejor 2-2 de la facción, que tiene agilidad y si es declarado y atacante, y todos nuestros personajes declarados atacantes son abismal, gana 1 al daño de santuario hasta la contemplación. Creo que la carta no es una carta tan desequilibrante para mí, no es una carta en la que pueda decir wow, qué miedo. Obviamente si vemos 2 puede convertirse en un problema, pero entiendo también que para otros tipos de jugadores puede ser un gran problema, y restringirlo por 2 en lo personal no lo encuentro ni bueno ni malo, solo es una carta que para mí no tiene ese impacto tal vez tanto. Ahora, lo dice alguien que no tiene una gran virtud de juego, tal vez en manos de otro jugador sea maldito carnicero, lo hiciste de nuevo. Así que digamos que por el momento está bien la restricción. La que sí está súper bien encuentro es el emisario Hanker, porque de verdad tener un personaje de coste 5 y que tiene fuerza 3, y además de eso, si tenemos 5 más personajes en mesa abismales, podemos jugarlo sin pagar su coste. O sea, eso está diciendo a gritos: Blackenstone, activo Blackenstone y te pego 5 de daño. Eso sí que es obsceno. Así que considero que está bien restringirlo por 2, porque aún así mantenemos un recurso vivo dentro de la facción para poder activar o jugar. Incluso en santuarios que quisiéramos jugarlo a menos coste y plagar y que entren cartas con el menor coste posible, también está bien la restricción. Imagínate tener los 4 y hacerlo entrar a todos juntos, todos personajes de fuerza 3. Una locura. También considero que Malabache es una buena restricción de coste 3 y fuerza 3, que no puede cargar tecnología, pero que lo podemos girar en batalla y reducirle 1 de fuerza al oponente. Es también una decisión bien honesta, puesto que 1 de fuerza es harto. O sea, tal vez alguien puede decir no, si no es tanto, a veces es lo que determina una partida, lo que determina un duelo, un bloqueo, un ataque, de verdad. Entonces tener 2 en mesa ya se vuelve muy complicado. Tenemos por otro lado la Antonia de 2022, que es un tremendo dibujo. Ahí un saludo a Don Chamán, saludo a todos los dibujantes hasta ahora que han presentado todas estas cartas muy bonitas, pero me gusta mucho el diseño de Antonia que se hizo en esta oportunidad, este dibujo y su habilidad, que es una barbaridad. Entrar en juego, buscar un personaje coste 2 o menos y ponerlo en nuestra mano, o sea, que considere que su win condition es Bron O'Connor, bienvenido sea. O sea, jugar la carta y buscar cualquier carta de coste 2 o menos, yo creo que vino igual a imponer un aceleramiento para la facción, aceleramiento que tal vez carecía bastante, porque no tiene ese enfoque. Podemos ver que el enfoque de los abismales se concentra, lo repito, cómo buscar personajes del limbo
a la mano cómo bajar fuerza con personajes como Balabache, Banjo, cómo tener algún tipo de removal con Ahazu, con Baltazo, aunque tengan solamente en esencia el 20% de las posibilidades. Sí, creo que hay recursos que se están restando, pero igual Antonia es una carta muy buena como para poder hacer algún tipo de jugada e ir haciendo la plaga que necesitamos, o buscar otro personaje que también sea más determinante, tenga mejor impacto en mesa. Bueno, y con eso hemos visto la ban list de abismales. Pasamos ahora a lo que es la facción de Acracia. Pero antes de continuar, te recuerdo usar mi código de descuento Desviantes en Mousepad App para que te lleves tu descuento en tu próximo producto. Tenemos en las cartas baneadas, continúa Paloma siendo una carta baneada porque esa voluntad 5 es bastante buena y al comienzo de nuestra comunión podemos destruir un aditamento de coste 3 o más que controlemos para destruir el aditamento oponente objetivo. O sea, ¿qué está pasando? Obviamente había que sacar esta carta no solamente por esa voluntad, sino porque esa tremenda habilidad. Paloma siendo el corazón de la Acracia de tanto año y después fue relegada a la carpeta. También tenemos Kind of Blue, que como vimos con los abismales, es el santuario que responde a las mismas directrices de esa carta promo, que en cosecha voluntad podemos pagar 5 de voluntad para jugar un personaje del hombre sombra desde nuestro mazo o limbo sin pagar su coste. Y sabemos que muchas cartas de Acracia son muy baratas y pegan una buena cantidad en aspecto Borisco, Lagarto, Marcini, Tuton. O sea, hay todos esos personajes que mencioné tienen una curva de voluntad máximo de 3 y solamente llegamos hasta el Igor Marcini. O sea, es una facción muy barata. Entonces tal vez esto es una, como les decía, es un freno para evitar salidas tan explosivas o que sean tan controversiales, si se puede querer llamar de alguna forma. Recordemos que el santuario no te permite tener aditamentos, por lo que podemos poner en lugar de eso las cartas que se nos ocurran. O sea, tenemos todas las cartas que mencioné al respecto de generación de voluntad. Tenemos los unir los chakras, los cruces en el tiempo y alma de fénix. Y además de eso, poner cuanta cosa se nos ocurra para poder distorsionar tal vez un poco el juego y armar una estrategia rotísima. Se nos une a esta ban Planta Metalúrgica, una 4-1-2 que también en lo personal considero que es bastante decir. Yo lo hubiera dejado por 1, pero sí, también entiendo que tenerla en mesa y que alguien te juegue una ara del ojo y que le dé agilidad habiendo botado todo su mazo al limbo, sí es una carta muy controversial, muy buena por lo demás y puede liquidar partidas. Entonces yo la hubiera dejado por 1, pero el tiempo nos dirá si es que esta carta merecía este ban o merece tener su espacio ahí tal vez por una sola copia. Igual considerar que hay una cantidad tal vez considerable de removal de aditamentos. O sea, no pensemos que tampoco no se va a poder sacar de la mesa. Vamos ahora con la restricción 1. Se mantiene en restricción 1 COG porque obviamente todos los que jugaron COG por 4 recordarán lo brutal que era la carta y lo brutal que es una carta muy buena. Podemos reducirle 1 de fuerza todas las veces que sea necesario hasta bajarle la fuerza completa a COG. Pongámosle una AK-47 y ese personaje capaz de bajarse los 4 de fuerza para picharse un mono. Estamos hablando de un personaje muy versátil, muy desequilibrante y era justo tener que dejarlo por 1. Igual lo hubiera dejado por 2. No, sí, entiendo lo importante que era su impacto en mesa este personaje. Piroska también es una carta que pasa a tener restricción 1, puesto que su habilidad nos permite destruir un aditamento o una tecnología, dependiendo de la virtud numérica que saquemos, y que eso era como tener muchas opciones aparte de todo lo que ya se tenía en un pool de cartas. Con tal que conectara una vez ya estaba haciendo su pega, pero al igual que Kog, Piroska creo que son personajes que son dueliables y fáciles de sacar. No es como que no hubiese una forma de quitárselos de encima. Es por eso que creo que tal vez una restricción 2 no sería tanto. Una restricción 1, bueno, sí, digamos que sí. Creo que es más peligroso tener los abrir la tierra o las
o las piroquinesis, que más encima te ayudan a robar, y no dependemos de la virtud. Por lo tanto, Pirosca está bien, es una carta fuerte, pero no olvidemos que es una carta que también se puede dolear y se puede sacar de la mesa fácilmente. Luego tenemos Thurston, de coste 4, fuerza 2, condición controlar 2 o más personajes. Una vez por turno podemos hacer que el personaje objetivo no pueda ser afectado por habilidades de cartas oponentes hasta la contemplación. Sí, creo que también es una carta fácil de sacar de la mesa, pero su habilidad es muy buena. Su habilidad tiene mucho impacto. También la hubiera dejado por 2, puesto que por esa facilidad de sacarla de la mesa. No es algo que sea imposible. Al igual que Sorin, o sea, Sorin es un personaje que se va a quedar en fuerza 0, queda a rango de todo. Es tirarle un escupe y sacarlo de la mesa. Ambas cartas creo que están bien. Creo que más Sorin se merecía una restricción 1 más que Thurston, porque Sorin tiene esa sinergia tan buena con Kog. O sea, bajamos uno de fuerza con Kog y con Sorin afectamos a todo. O sea, es brutal. De hecho, no me extrañaría que de repente en una de esas la quisieran banear. Y creo que ahí no sé si estaría tan de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo con esa restricción 1, así como un Kog, pero es como eso, es la globalidad con la que afecta a la mesa. Luego tenemos a Afeward 3-3, entropía. Si hace daño al santuario oponente, podemos barajar el personaje objetivo en el mazo del dueño. Sí. Esta carta probablemente sí se merecía esta restricción. Es como un Jargo permanente, puesto que Jargo lo sacamos de la mesa para sacar un personaje y este se mantiene. Es más difícil sí de duelear por el tema de su fuerza, pero no es inalcanzable. Pero se entiende que es un personaje problemático al que había que ponerle un poquito de freno. No quiero decir con esto que esté del todo de acuerdo, pero pienso que hubiera sido mejor mantenerlo en 2 que mantenerlo en 1. No es un personaje como los otros también difícil de sacar. Es un personaje que hay que estar cuidándolo mucho, así como el Sorin, así como al mismo Thurston de otras cosas, al Kog. Sí, es difícil esa jugada. Es difícil considerar una restricción 1. Creo que me hubiera quedado con la restricción 2. Continuamos con la restricción 1. Vemos que ahora Azrael pasa a ser un restricción 1, un personaje de coste 3, fuerza 4, el ex ángel. Tiene reacción cada vez que sea declarado bloqueador. El personaje objetivo pierde 1 al daño de combate hasta la contemplación. Y con virtud Acracia, esta carta hace 1 de daño al personaje objetivo. También me cuesta visualizarlo con restricción 1, puesto que ya era un restricción 2. Pensemos que esta carta está considerada para estrategias que sean un poquito control, tratando de darle vida a santuarios como Matici, que se enfocan en el daño directo a personajes. O sea, una estrategia poco tal vez explorada, poco experimentada. Tal vez muchos se van con ese santuario directo al agro y pegar, y con muchas tecnologías. Otros tal vez prefieren algo más defensivo, pero Azrael, quitarle recursos a un santuario porque la carta tiene una gran fuerza y poco coste, ser un personaje tempo, lo veo complejo, tal vez un poco disonante, si se quiere decir de alguna forma, como quitarle recursos a algo que ya estaba muy restringido y que depende de virtud finalmente. O sea, obviamente pierde 1 al daño de combate la carta que esté siendo bloqueada por Azrael, pero repito, son cosas que pueden ser solucionables. Podemos tal vez tratar de leer un poco el meta y anticiparnos, a no ser que, como digo, alguien sea un genio de las cartas y se saque una carta debajo de la manga, debajo del sombrero y haga lo imposible de esa forma. Pero vamos a ver cómo funciona este Azrael restricción 1, que si bien ahora contamos con un recurso menos para aquellos que les gusta jugar Matici o tenerlo como un soporte dentro de sus estrategias agro y tener un personaje con una fuerza consistente, con una fuerza abundante, vamos a ver qué podemos hacer con esta nueva restricción. También tenemos restricción 1 a extraño. O sea, de la noche a la mañana esta carta apareció. Supongo que alguien muy brillante tomó a este personaje de coste 5, fuerza
1. Y lo hizo brillar de tal forma que dijeron: paren el mundo, hay que banear esa carta, hay que restringirla porque está sobrepoderosa. ¿Por qué? Porque esta carta puede cargar más de una tecnología. No especifica cuánto es más, así que pongamos la tecnología como si no hubiera un mañana. Y cada vez que ponemos una tecnología en esta carta, podemos robar una carta. O sea, esta carta podemos ponerle AK-47, podemos ponerle Ninjato Sombra, podemos ponerle Guadaña Amatista, podemos ponerle Ballesta Libre, podemos ponerle Gaucha Fantasmal. Pónganle cartas para que robemos como si no hubieran mañana, robemos por robar, porque se puede, y te encargo la fuerza que se puede llegar a stackear este personaje, de verdad. Ahora, a la verdad, lo hace una carta muy tarjeteable y probablemente ese también sea el foco del usar a Extraño, haciéndonos considerar, si tenemos un removal en la mano, considerar qué nos sacamos, qué es más importante, un Sombra, un Borisco con AK, un Petro Ivanovic, una Tamara de Suburbia con AK, una Tamara sin AK. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le vamos a tirar el removal? Si es que lo tenemos a rango también. Entonces sí, es una carta que también puede servir de señuelo y probablemente sea una restricción bastante razonable. Pero como todo, yo hubiera partido con 2 y luego hacer pruebas. Y luego que la comunidad haya probado esa versión, ver si realmente necesitaba la restricción 1. Tenemos también ahora parada de camiones, coste 3, estructura 1, voluntad 2. Una vez por turno, si todos los personajes que controlamos son Acracia, podemos pagar 4 de voluntad para enviar un personaje de nuestro limbo a nuestra mano. Sí, es una carta muy fuerte, muy útil, algo que le daba recursividad a Acracia. Una tristeza porque de verdad que funciona de tantas maneras. O sea, podemos sacarnos el agro suficiente, el removal específico, podemos mover el limbo a nuestro favor con solo 4 de voluntad y hacer que la mesa valga la pena gastar esos 4 de voluntad para traer algo del limbo. Así que probablemente sí, es un pesar muy grande. Ya tenía restricción, o sea, ya tiene una restricción propia de la carta, pero ahora restringirla por 3 viene tal vez a ser más equilibrante para los jugadores. Fugitivos, que al igual que Necrópolis, Mirador de la Ceniza y Cloaca, están en esta misma restricción. Todos van a tener restricción 1, puesto que era emparejar un poco la cancha. Vamos a las restricciones 2. Mantenemos a AK-47 en restricción 2, el cargador gana 2 a la fuerza y 1 al daño de santuario. Como les decía, esta carta, en contraste a Navajas de la Manti, no necesita ningún tipo de virtud y nos está dando mucha fuerza. Y más encima un daño de santuario. Y todos saben que AK-47 con Borisco, con cualquier personaje que sea, son verdaderas molestias. Son una cuestión que para mí llega a ser desesperante ver a una persona jugar AK-47 sobre un Marcini, sobre un Borisco. Me comienza a dar urticaria. Yo mismo que lo he jugado digo, esta cuestión es obscena. Y aún así pienso que AK-47 debería estar libre por 4, sin miedo al éxito. Pero bueno, también hay que ser sensato y decir que la carta realmente es muy poderosa, una carta muy poderosa, pero me hace preguntarme eso: ¿por qué AK-47 tiene esta restricción y Navajas de la Manti tiene mayor restricción? ¿Qué no estoy viendo? Déjenme en los comentarios sus opiniones, sus percepciones, lo que quieran escribir, para yo también tener ese entendimiento. Ninjato Sombra, coste 3, el cargador gana 3 al daño de combate y con virtud Acracia esta carta hace X de daño al personaje objetivo, donde X es igual a la fuerza del cargador. O sea, está bien, es muy fuerte esta carta también. De verdad que necesitaba una restricción y creo que restricción 2 está correcto, puesto que pegar 4, 5, imagináis un personaje fuerza 10 y te sale virtud Acracia. ¿Qué cosa más horrenda ese daño. Menos mal que es daño a personaje y no a santuario, po. Eso sí me haría cuestionar qué estaban pensando los de HK cuando crearon las cartas. No, pero sí, creo que es una buena restricción. Nico ahora pasa a ser restricción 2, condición controlar un santuario Acracia y 2 personajes Acracia.
Célula. Cuando entra en juego podemos buscar una carta en nuestro mazo y ponerla en nuestra mano. Coste 4, fuerza 2. Nico, de verdad que es una carta que sí, tenía que ser así. Yo lo lamento bastante que esté restringido a 2, porque de verdad que es una carta que maravillosa, hace su pega, te da la carta específica, te mueve el mazo. O sea, es una lástima para mí. Una lástima que esta carta pase esta restricción 2, pero lo encuentro justo. Y no podía ser de otra forma. De hecho, si la van a restringir por 1, qué triste. Pero de verdad, es una carta muy desequilibrante. Estaba libre por 4. Yo la pude jugar un montón de veces libre por 4 y es una cuestión así pero maravillosa. Que lo entiendo esta restricción. Así que ahora continuamos con la facción corporación. Pero antes de continuar, te quiero pedir que te suscribas, dejes tu like, tu comentario y compartas este video con todas las personas que conozcas y que les interesan los juegos de TCG y tal vez quieran aprender a jugar este juego tan maravilloso que es Humankind. En las cartas baneadas de corporación tenemos Alimentos Tía Paulina. Y aquí probablemente me detenga me encanta también esta facción. Es una cuestión tan bonita esta facción en cuanto a su sinergia. Alimentos Tía Paulina, el santuario promo de la facción corporación, que tiene como objetivo lo mismo que los otros, pero en su facción: buscar al personaje de nombre Avatar desde el limbo o desde nuestro mazo y ponerlo en mesa sin pagar su coste, pagando 5 de voluntad. O sea, es una cuestión increíble, porque este santuario, buscamos al Avatar, no tenemos que jugar aditamento y inmediatamente podemos jugar Khan. Entra Khan y si tenemos los 4, tenemos 2, tenemos 3, los tenemos en mano, esa carta entra gratis y ya es tener 5 personajes en mesa, con la posibilidad de aumentar en 1 su fuerza si es que estamos llevando el Avatar de evolución. Entonces de verdad que es obsceno. Sumándole a eso otras cartas que pueden venir muy bien, como los Silver Valley, los T2W, los Areius, si se quiere. Jugar con los pilotos H1N1. No, eso es otra cosa. Jugar con los pilotos NL1. Si quieren jugar con ese personaje, jugar todo lo que sea de menor coste. O sea, podemos jugar a Duli Hadi también para tener un personaje que aumente su fuerza y tener la posibilidad de jugar muchas tecnologías, jugar las magnetitas. O sea, es un santuario muy fuerte. Ahora, no lo mencioné anteriormente, pero todos estos santuarios se quedan en un punto. O sea, la voluntad que tienen que estar generando es demasiada y la posibilidad de ganar puntos de estructura es muy poca. Por lo tanto, son santuarios que tienen que salir muy rápido, tienen que tener una propuesta muy agro, muy explosiva. Tal vez jugar con falsos maestros y jugar con la moto C11 para generar un poco de agilidad dentro del mazo, y con la posibilidad también de jugar Canción de la Bestia para generar más agilidad. O sea, ya tendremos 12 cartas que generan agilidad. Creo que eso es este tipo de santuarios, pero en esta versión creo que es muy potente. Yo nunca armé un mazo con este santuario, pero es lo que he visto por ahí que se suele hacer. Al ver las imágenes digo, probablemente sea muy efectivo si es que se logran conectar las cartas correctas y jugarle al oponente de la manera más eficiente posible. Así que entiendo por qué el baneo está apelando a sacarla del meta, aparte de esos 5 de voluntad que es caleta. Se mantiene en el ban Amanitigor, santuario que parece que nació baneado. No estaba baneado antes, pero tal vez su destino era inevitable. De 13 slots de aditamentos, 12 de estructura y 4 de voluntad, con virtud, corporación en cosecha de voluntad, podemos enviar a la mano de su dueño el personaje objetivo. Por lo tanto, considera cualquier cosa. Ya saben todos los que juegan la Tarica, qué cuestión más asquerosa. Era una combinación bien castrosa, pero se entiende eso porque tiene buenos números, tiene buena habilidad, la quema de virtud de corporación es harta. Entonces es una cuestión de sumar 1 más 1 y darse cuenta que sí había que sacarla del ban, porque más encima era en cosecha de voluntad. O sea, puede ser cualquier cosecha y podemos sacarle al oponente cualquier carta también. O sea, es libre esa decisión. Personajes de uno, personajes del oponente, etcétera. B4, ¿saben qué?
yo no, o sea, también me gusta jugar corporación cuando tengo que hacer algún tipo de counter, como para poder ayudar a mis amigos a jugar contra otras facciones, o si se da la ocasión de hacer un mirror, qué sé yo, o simplemente por diversión y probar y ver qué me sale dentro de la idea que pensé. Ya, esta carta la vi varias veces y de verdad que es una molestia verla jugar en Yungunabi Records y ver cómo se repite la carta, más encima teniendo dos posibilidades de sacar menos 1 o menos 2, teniendo esas dos posibilidades, aumentarla con Cloaca, aumentarla con Yungunabi. O sea, de verdad que era tenía que ser muy malo para que no te saliera la carta. Entonces es como tener un jugar con el destino en mesa. Así que creo que sí está bien este ban. No sé si me gusta del todo, pero entiendo que está bien porque era una ventaja muy fuerte, muy fuerte. Creo que la única forma de sacársela era jugando una Chak y jugar la manipulación aniquilar voluntad. Tenemos también Sun Cloud, fuerza 3, coste 4, con virtud positiva el oponente objetivo vota X cartas y con virtud negativa votamos X cartas. Esta carta también nos ayuda a esa estrategia de estar votando del mazo, creo, pero también a acelerar un poco nuestro mazo en el momento específico para sacar cartas. Funciona muy bien con Gen 17. Nos permite mirar cartas o con algún tipo de otra combinación que nos ayude a mirar cartas del tope y ver si vale la pena sacarnos o no cartas del tope del mazo, o si no, de plano ir sacándole cartas al oponente. También es una cuestión muy importante o muy efectiva. Nunca la utilicé, pero sí, se ve que es una carta bastante útil y que tiene un impacto importante en la estrategia del oponente o en la estrategia de nosotros. Y el eterno baneado, Axel Corrigan, coste 4, fuerza 1. Cuando entra en juego, esta carta hace 2 de daño a todos los personajes en juego. Cualquier jugador puede pagar 3 de voluntad para evitar este efecto. Tener 3 de voluntad igual escaleta. ¿Para qué decir que este personaje que se cree Leucrota entra en juego? Todos mueren. Todos los que no tengan más de 3 mueren. Entonces es bien poderosa esta carta, justificado el baneo porque es un removal masivo. Creo que es el único removal masivo que hay en todo el juego. Seguimos con la restricción 1. Tenemos Cloaca 366, la carta promocional que viene a ser el aditamento promocional que viene a repetir nuestra virtud de una carta que hayamos jugado. Podemos volver a tirar esa virtud. Como decía, Yungunabi Records con esta carta, restricción 2, ya era más que una locura. Imagínense haber tenido las 4, pero ya con eso era mucho. Entonces se entiende que esta carta tenía que estar más restringida y por defecto iba a tener que afectar a todos los demás aditamentos con esta misma habilidad, porque no se queda atrás, pero la ventaja que tenía en corporación era evidente y lo lamento, o sea, se entiende el querer frenar ciertas estrategias porque se están arrancando y poder darle opciones y posibilidades a otros jugadores que no las tienen o a otras cartas que puedan tener otra mirada, otra perspectiva para poder jugar, incorporar y hacer estrategias. Restringida a 1, nueva luz de coste 9, condición controlar 1 o más personajes. En tu cosecha de voluntad podemos destruir 2 personajes oponentes objetivos. Robamos una carta y pasamos a contemplación. ¿Qué me dicen? Todo en 1. El American Dream, beca casa carro, todo en 1. ¿Para qué más? Es una carta muy buena. Imagínense, estaba por 4 antes. Yo no sé quién hubiera sido tan descriteriado de llevar las 4, porque el coste igual es mucho. No se reduce con nada. O sea, Dominus la puede reducir, pero en 1, o sea, te quedan 8. ¡Wow! Deme un descuento del 10% con mi código desviantes. Entonces es una carta muy buena. Y obviamente hay alguien ahí que abusó de esta carta y dijeron, no, esta carta hay que frenarla. Porque sí, 2 personajes, se entiende el coste que tiene y se entiende que haya que también pararla un poquito más, encima nos da un robo. Así que una decisión tal vez correcta. No sé si por 1, tal vez por 2, porque insisto, es muy cara, muy pesada. Pero el que la puede haber jugado y tener las 2 y jugar una cada turno, bomba, es una carta fuertísima. Vuelve en gloria y majestad, arrodillaos todos y saludad con vehemencia al piloto G37, que ahora vuelve a estar disponible por 1
pero está con nosotros de nuevo. Recibida al hijo pródigo, coste 2, fuerza 3, entropía, con virtud corporación, gana vibración molecular. Recuerdo ese torneo donde esta carta se paseó por todos lados en el santuario de Camille. A veces cuando quiero recordar bellos momentos veo la partida de ese torneo y me toco cuando lo hago. No, es una carta buenísima. Yo creo que la hubiera dejado por 2, pero también es una carta fuerte. Si se ve que es una carta fuerte, que con toda la quema de virtud que tiene corporación rinde. Ahí para los que tengan TOC probablemente necesitan no lo usar porque solo puedo hallar una. Yo creo que le puedo hacer espacio en los mazos y cae en cualquier estrategia. Pues si una carta que tiene doble función, pegar y quemar virtud, y si no pega, vamos nomás, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se acabó, vivo el hoy, es un kamikaze. Así que bien ahí el piloto G37, me gusta esta decisión. Al igual que vuelve también en Gloria y Majestad el agente D14. Uno de los mejores duelistas del juego, coste 3, fuerza 4, macrófago. Cada vez que recibe daño de combate en duelo se reduce en 1 ese daño, y si sacamos virtud corpo, pierde macrófago hasta la contemplación. O sea, te queda libre un personaje para ir a pegar 4, po. O sea, qué carta más buena, Doctor Simi presidente. Así que bien. Y al igual que el Azrael, se entiende que esta carta esté aquí por 1. Creo que incluso esta se entiende más que esté por 1, y tal vez no el Azrael pueda estar por 2, pero esta carta es buenísima carta. Así que gracias por haberla dejado libre, haberle dado un espacio. Vamos con los restricción 2. Seguimos con Gastón Urujara en restricción 2, porque tener los 4 es quemar virtud de una manera sin medida, sin considerar nada. Vamos a quemar virtud nomás, tener 2 en mesa. Probablemente si hay los 4 te salga 1, te salgan 2, y miráis 4 cartas y te dejáis una en la mano. ¡Oh, qué carta más buena! Así que restricción 2 para Gastón se mantiene bien ahí, no hay ningún problema. Aunque igual, debo decirlo, me gusta el Gastón por 4, a todos. Tarika se mantiene en la restricción 2. Todos sabemos lo que hace, bueno, casi todos saben lo que hace Tarika. Cuesta 3, pega 1. Cuando entra o sale el juego, esta carta hace 2 de daño a santuario oponente objetivo, y nuestro santuario pierde 1 de estructura. Buenísima carta, o sea, tiene muchas formas de entrar y salir del juego. O sea, en realidad tiene una sola forma de entrar al juego prácticamente, pero muchas formas en las que podemos sacar la carta y hacer algún tipo de daño extra. O sea, cuando está por 4, de verdad que es una cuestión infumable, imparable. No entiendo cómo la carta es tan buena para esa. Entiendo entonces que esta carta, con lo buena que es, merecía esta restricción. Bueno, igual es una lástima porque todos queremos jugar esa carta, así como tener la opción de pegar todo lo que sea posible en un turno. Pero y vimos todos los que vieron ese torneo que está ahí en el canal de Humankind oficial, pueden ver esa partida y darse cuenta que es una barbaridad. Entra a los restringidos por 2, funcionario C21, y esto no podría darme más pena porque de verdad que loco, es un 3-4 que tiene célula y ya, pero pega careta, sí, y creo que por lo mismo viene muy bien en todos los santuarios, tiene buenísima fuerza, no tiene un don tan restrictivo, o sea, solamente puede atacar o bloquear, pero que nos importa, queremos ir para adelante a pegar. Viva el agro de corporación, hermano, viva ese agro precioso. Entonces me da mucha lástima y entiendo esa decisión, y creo que está bien, pero no me deja de dar lástima porque es una buenísima carta. Yo que la juego ahí en Dominos, es una cuestión preciosa, y bueno, en otros santuarios también que he decidido llevar esta carta, es una cosa pero no bárbara, tremenda, nuclear. Sigue manteniéndose en restricción 2 Jargo, porque obviamente tener 4 Jargo era tener mucho removal. A todos les da miedo ahí que alguien tenga tanto removal, así que hay que sacar los Jargo, hay que sacar las Marlena, hay que saquemos todo. Entonces Jargo se mantiene en restricción 2, claramente es una carta igual determinante, así que está bien la restricción 2. Creo que todos los que juegan agro dicen, ay, ¿para qué tanto removal? Bueno, ahí está, Jargo restricción 2, y todo lo que sea removal va a ir siendo restringido cada vez más. Minerva la mantiene todavía la restricción 2 de coste 3, fuerza 2, pero que si mientras controlemos 2 o más personajes
Corporación, esta carta gana 2 a la fuerza. Y podemos destruir 2 personajes que controlemos para jugar esta carta sin pagar su coste. Así que imagínense la combinación con Tarika o cualquier otra carta que ya no nos sirva, pero la combi con Tarika es una cuestión pero maravillosa. Y por último, en las restricciones 2 tenemos a Urín el Destinado, de coste 2, fuerza 4, reacción. Los personajes que controlemos ganan reacción. Obviamente esta carta está para 2 cosas: para defender cuando no tenéis nada más que defender y obviamente evitar que tú ataques, o hacer uso de transmutar energía y pasárselo al oponente y bla bla bla. Ahora, yo no sé si esta cuestión es tan eficiente, porque vi cómo alguien jugó en contra de esto y cómo se la sacó así, súper rápido, súper fácil, no se hizo problema. Entonces era una cuestión brutal. Pero cuando esta carta conecta y no hay cómo sacárselo, el oponente queda completamente paralizado. Y eso, así que supongo que se vio demasiado abusado el hecho de tener 4 Urín el Destinado en mazo y estar pasándolo con transmutar energía. Supongo que se vio ese nivel de abuso. Luego tenemos, y se une a la restricción 2, Funcionario C34. El personaje de Coloso, de coste 3, fuerza 3, macrófago, que en cosecha voluntad tiramos la virtud numérica. Con virtud positiva podemos mirar la carta del tope. Podemos robar esa carta o enviarla abajo y robar la carta que viene. Entonces es un acelerador de mazo y también es un robo. Por lo tanto, restricción 2, no lo sé, Rick, no lo sé. Me duele sí, porque es una carta tremenda, pero entiendo esa opción de querer ahí frenarla un poquito. Tal vez vamos a tener que usar otro tipo de cartas para robar más, pero ahí el funcionario nos dice adiós en su libertad por 4 por ahora. Quién sabe, tal vez después vuelva o tal vez lo restrinjan por 1. Así que ahí lo tenemos. Ese es el ban de Corporación. Vamos ahora con la ban list de Quimera, pero antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu comentario, compartir este video y dejar tu hermoso y poderoso like. Se mantienen las cartas baneadas Casa de las Quimeras, que es tal vez el mejor santuario que puede haber, de 3 slots de aditamentos, 12 de estructura y 5 de voluntad. Y en nuestra cosecha de voluntad podemos pagar 3 de voluntad para barajar un personaje de nuestro limbo a nuestro mazo. De verdad yo creo que es bien potente este santuario. Esa habilidad tal vez un poco pero 3 slots de aditamentos en un santuario de 5 de voluntad se merecía el baneo. Me gusta jugar Quimera, me gusta, pero se merecía este ban. Igual que su contraparte, el lugar, de 3 slots de aditamento, 10 de estructura, humilde ahí, y 5 de voluntad. Podemos pagar 5 de voluntad para evitar que un personaje Quimera que controlemos sea retado de duelo. Ya. Y eso sí está bueno. Se merecía esta cuestión también. Lo lamento sí igual, porque jamás alcancé a jugar estos santuarios. Nunca pude armarme un mazo con estos santuarios. Pero entiendo bastante el por qué se decidió banear estas cartas. Porque de verdad están muy pasadas. Ahora podríamos considerar tal vez una erratita por ahí, una errata para el lugar, que sea de 12 de estructura, 4 de voluntad, bajarle un poco el coste al pago de voluntad y a ver qué hace, porque con santuarios como Jardines Armaros, que podáis estar retando tanto duelo, vais a necesitar así como que parar mucho duelo, sería como el counter directo, pero en mi opinión. En fin, Operaciones Jazmín se mantiene también en el baneo. Tenemos ahí que es un slot 3 de aditamentos, 12 de estructura, 4 de voluntad. En nuestra cosecha de voluntad, no es por turno, podemos pagar 5 de voluntad para enviar el personaje oponente objetivo a la mano de su dueño, y con virtud Quimera en cosecha de voluntad enviamos a la mano de su dueño el personaje oponente objetivo. Ambos son para personajes objetivos oponentes, pero es como el Amanitigor. En ese tiempo se le decía esta suerte de meta el Operanitigor, porque eran 2 santuarios que tenían una similitud. Si bien era muy parecido en ese sentido, o sea, Amanitigor permitía cualquier personaje y Operaciones Jazmín permite solo personaje oponente, Operaciones Jazmín permite hacerlo una vez más, o sea, nos da 2 removal.
lo que es muy fuerte. Así que obviamente se merecía ese ban, aunque también se extraña esta carta porque es de aquellas cartas que muchos jugaron en su tiempo. Se suma también al baneo Nueva Atlántida, este santuario que, como hemos venido viendo dentro de las distintas facciones, también está aquí presente para hacer uso de su habilidad buscar a Eric, y también puede ser un santuario muy explosivo. O sea, tenemos al Alfarín de Suburbia, que es como una Keiki, solo que entra en juego y podemos destruirlo para poder generar 2 de voluntad hasta la contemplación. Por lo tanto, una carta que obviamente nos va a ocupar los recursos, pero podemos reservarlo hasta un siguiente turno, cosa de poder tener esa voluntad. Y si es retado a duelo, lo destruimos sin tener que pasar por la fase de evitar, y nos va a generar igual la voluntad. Por lo tanto, nos da la opción de ocupar cartas en turno oponente gracias a esa voluntad. Y así un montón de cartas que tienen bajo coste y pegan suficiente, los Fletcher, los cohetes de 2022, los mismos Piotr. Hay muchas cartas que nos pueden venir bien para una construcción como de ese estilo en ese santuario. Y obviamente era por también su coste de voluntad 5. Y ahora recibimos al nuevo baneado, Goethe de evolución, el 2-2, célula que no cosecha voluntad. Podemos girar esta carta para girar el personaje oponente objetivo. Así que probablemente hayan cartas que se van a ver como congelar o flechas de hielo para generar algún tipo de parálisis que nos pueda estar beneficiando a lo largo de la partida y tener algún tipo de suplente M113 para girar personajes o tener algún tipo de control en ese sentido y evitar que nuestro oponente desarrolle su juego de manera fluida. Hay que pensar también un poco en lo que podríamos utilizar durante la partida, poder buscar suplentes a estas bajas que estamos presenciando. Una lástima Goethe, puesto que también es un personaje que no solamente servía en muchas otras construcciones, y en una que me gustaba mucho en particular, que es el lugar de alto voltaje, con su estrategia de célula. Es que con lo difícil que tal vez es encontrar personajes con célula, veamos que este personaje también le haga un poco de falta al santuario. También en las baneadas seguimos encontrando a Huihawk y Ríos de Vida. Huihawk, obviamente saben por qué, porque una vez por turno, si todos los personajes que controlamos son quimera, podemos pagar el coste de un personaje objetivo para enviarlo a la mano de su dueño, restricción 1. Pero esa habilidad era tan castrosa como tener el Operación El Jazmín o el Amanitigor, una brutalidad. Así que merecido el ban ahí de Huihawk. Y Ríos de Vida porque también nos da una oportunidad de sacar la carta del oponente que nosotros mismos hayamos sacado. O sea, una vez por turno, si todos los personajes que controlábamos eran quimera, o son quimera mejor dicho, podemos jugar un personaje desde el limbo de nuestro oponente y ponerlo bajo nuestro control. Este efecto no termina en la contemplación. Si estábamos jugando contra cualquier facción, probablemente esa habilidad solamente le íbamos a ocupar una vez, pero si estábamos jugando contra un mazo quimera, era una cuestión imparable. Todos los personajes estaban siendo de la misma facción, era una cuestión increíblemente absurda. Así que también se entiende la ban de esta carta. Pasemos a la restricción 1. Tenemos de vuelta también, recíbanlo a él, el Temple Azul de coste 2, fuerza 3, quien nos permite quemar virtud quimera en combate. Gira el personaje objetivo. En respuesta a la salida de nuestro querido Goethe, llega Temple Azul, lo mismo pero con más fuerza y con la condición de tener que quemar virtud. Es una carta buenísima, se extrañaba, probablemente también la dejaría por 2, ya que por lo mismo es una carta que depende de virtud, depende de la suerte, tiene un 20% de salir. Si tenemos las cartas suficientes para poder quemar virtud y dejar disponible el 100% Temple Azul, obviamente es la idea. Eso no se va a lograr en un early, y la posibilidad de sacarla, bueno, he visto que muchos jugadores tienen esa suerte de queman la virtud y ¡pam! Les sale 1, 2, 3 turnos seguidos, y una cuestión de oye, paquetea un poquito las virtudes. Entonces, en lo personal, creo que podría ser a 2, pero bueno, vamos a probar cómo está este recibimiento del Temple Azul en restricción 1. Muy bienvenido dentro de lo que es la facción.
Y vuelve también la temida, la que hizo sufrir tanto, la que con un incendiar el aura provocaba un OTK, Nodachi. Cada vez que el jugador sea declarado atacante, gana 3 a la fuerza hasta la contemplación. Carta OP, carta estúpida, pero qué bueno, porque también me gusta jugar con Quimera y ahí hay un cariñito para ellos. Qué bueno que esté de nuevo. Es una carta muy OP. Solo el tiempo decidirá si es que había, solo el tiempo decidirá si era una mala decisión volver a incorporarla y habrá que sacarla de nuevo. Pero mientras tanto, aprovechen de jugarla, aprovechen de testear, sáquenle el jugo y vean cómo responde la carta al nuevo banlist, al nuevo meta que se está tratando de instaurar. También recibimos de vuelta a Cazador de Sombras, el removal tal vez por excelencia, un personaje de coste 4, fuerza 3, un número consistente tal como su ilustración, un macho alfa vigoroso. Cuando entra en juego, si el oponente objetivo controla 3 o más personajes, destruye el personaje oponente objetivo y se queda en mesa para pegar 3. Es una barbaridad, es un personaje muy exclusivo. Yo vi cómo este personaje pasó por todas sus restricciones. Primero lo dejaron a 2, después lo dejaron a 1, después dijeron no, ya no más, no queremos más este loco. Y ahora, 3 años después, lo tenemos de vuelta porque la Quimera lo pidió, porque la Quimera dijo queremos más removal y tenían caleta. Bueno, habiéndole sacado a 2 Marlene, era necesario devolver tal vez 2 por 1, así está correcto. Así que también aprovechen de testear esta carta, volver a los que nunca lo jugaron, incorpórenlo a sus construcciones. Los que ya lo conocían, vuelvan a jugarlo, o tal vez van a decir algunos, no, si no lo necesito. Feel like a Bob Esponja. Así que, bueno, aquí lo tenemos de vuelta. Pasa también a restricción 1, Mirador de la Ceniza, al igual que Necrópolis, al igual que Fugitivos y al igual que Cloaca 366. ¿Por qué? Por esa misma quema de virtud y por lo esencial que era equilibrar la balanza para que no se dispararan las cosas de manera estrepitosa. Y también vuelve, pucha que han vuelto cartas a la Quimera, cualquier carta han vuelto. Está bien. Fautos Exilior es tal vez uno de los personajes que más me llama la atención. Esa dualidad tal vez, como se le dice a alguno, el doppelganger o el alter ego en su versión Fausto nomás, que es alguien esquizofrénico, pero bueno, ahí le sacaron el mal de adentro y ahora tiene todo el poder de una mente. Personaje coste 3, fuerza 4, entropía, virtud Quimera. Los demás personajes pierden 1 de fuerza hasta la contemplación, o sea, un cos con esteroides o un Sorin con esteroides, pero que necesita virtud. Así que bueno, tenerlo por 1 es algo positivo. Se agradece también el hecho de haberlo reincorporado, darle posibilidad a las cartas y que el meta se esté moviendo, salvo que el tiempo nos dirá nuevamente si es que esta carta debió haberse quedado ahí en las mazmorras, rezagado en la oscuridad de una carpeta. Y pasamos a la restricción 2. Tenemos a Marlene de coste 4, fuerza 1. Puedes destruir esta carta para destruir el personaje objetivo. Nada más que decir. Es una carta efectiva, no muy rápida, pero efectiva. Y la verdad es que equilibra la mesa de una manera impresionante a tu favor. Te da mucha ventaja. Así que probablemente se entiende el hecho de que la carta tenga que salir un rato a dar una vuelta y dejar solamente 2 copias de ella, porque es muy fuerte en ese sentido. Y para los mazos que se van mucho al removal, es una carta que no la consideran antes junto con Jargo, que Jargo hace un efecto incluso creo que un poquito más positivo, ya que te la devuelve el mazo. En cambio Marlene te la saca directo al limbo. Por 2 tenemos a Anita, que sigue en restricción 2. Cuando esta carta entra en juego, el oponente descarta una carta al azar. Esta carta a mí me da una lástima que esté en restricción 2, porque de verdad es muy buena. O sea, imagínate que teniendo 4 te salgan 2, ya sacarle 2 recursos al oponente es brutal. Con una también igual es complejo, sobre todo con esta cuestión de los mulligan y leseras. Entonces se entiende que la carta necesitaba esa restricción. Yo me acuerdo haber conseguido mis 4 Anita de edición Salo con su relieve y todo. Las pongo en el mazo y al otro día, hacia los días después, salió el nuevo banlist Anita restricción 2. Me quería morir, me morí. No. Y tenemos también a DJ Slat,
que aquí yo no sé qué decir. No sé qué decir realmente al respecto de esta carta, porque es un fuerza 4, coste 3, que tiene -1 al daño de combate, no puede cargar tecnologías, y si es retado a duelo, obtiene -1 al daño de combate. Entonces como que es un falso fuerza 4, y en duelo, si reta a duelo, pierde 1 más el daño de combate, o sea, estaría pegando 2. Es una cuestión así súper extraña, que es una carta difícil de brillar. Es como que si no carga tecnología, no debería haber hecho que el oponente sea el que pierda ese 1 de combate. Si la carta ya está perdiendo, si la carta de por sí en realidad no pega 4, sino que tiene 4 de fuerza, y cuando pasa daño a santuario pasan los 4, pero si lo bloquean pega 3. Ese es el chiste. Pero si no carga tecnología, o sea, what's up, bro? O sea, what do you mean? ¿Qué estamos hablando? No sé si una carta tan determinante, puesto que es un falso fuerza 4. Es un personaje que no puede duelear porque si no pega menos. Y cuando va a ser bloqueado, podría morir y tu oponente no. O sea, es súper extraño. Es una hermosa carta, su ilustración es bellísima, pero no sé qué pasó ahí cuando estaban haciendo la carta. No quiero seguir hablando de ella, así que pasemos a la siguiente. Pero bueno, se mantiene restricción 2. Ojalá algún día la liberen por más, porque de verdad que es un personaje que no tiene mucha gracia, la verdad. No tiene mucho brillo en ese sentido, a pesar de que una carta foil. ¿Cómo una carta foil puede ser así? Bueno, tantas cosas se pueden ver en el mundo que dice que no. A lo mejor la carta se autopercibe como foil. Bueno, quién sabe. Y vamos a pasar a las cartas neutrales, pero antes de continuar, recuerda usar mi código de descuento Desviantes en Mousepad Lab y obtén tu producto con un descuento al final de tu compra. En las cartas neutrales baneadas tenemos al Puerto Comercial. Después de largos años y largos descartes, vemos que esta carta ya no continúa dentro del pool disponible de cartas. Se va porque con positivo podemos robar 2 cartas y luego descartar 3 cartas, y con negativo el oponente roba 2 cartas y luego descarta 3. O sea, es una carta bastante tech y muy compleja de ocupar para poder asegurarnos el negativo que va a perjudicar a nuestro oponente. Probablemente en alguna oportunidad nos pueda servir a nosotros para hacer un poco de mulear la mano y robar, pero lo esencial es que el oponente se descarte de las cartas constantemente y asegurar el negativo para el oponente y dejarlo sin recursos todo el tiempo. Así que creo finalmente que esta carta está justificado su baneo, pero creo que restricción 1 estaba bien. En lo personal, o sea, ¿qué posibilidades hay? Bueno, los que jugaban Garfades podrían darnos más explicación al respecto. Ellos son los que ahí tal vez funaron esta carta. La carta que nació funada, no sé por qué la sacaron, pero esta carta la sacaron, la tiraron, dijeron saquémosla. Más encima la sacaron en ese tiempo en la que no era foil y probablemente casi nadie la puede tener, y hoy yo estoy seguro que casi todos tienen por ahí un psicotanque dando vuelta. Tengo como 10 psicotanque. No puedo ocupar ni uno. Restricción 1, no se puede ocupar el psicotanque, pero lo entiendo también si la carta es terrible OP. Es una carta demasiado absurda. 4 de voluntad, me da 3 de estructura y me da 3 de voluntad. Es un aditamento con esteroide, porque más encima su habilidad es que en cosecha de voluntad una vez por turno podemos perder X de estructura para enviar a la mano de su dueño el personaje objetivo de coste X, que es representado por la estructura que hayamos invertido en esta acción. Así que nada que decir, larga vida al psicotanque en nuestros más anhelados sueños húmedos y memorias tan felices. También tenemos ahí fuera del meta, continúa fuera del meta, planta hidroeléctrica, coste 3, estructura 1, voluntad 1. Obviamente esta carta tenía que estar bañada también porque es exquisitamente buena. En batalla podemos destruir una carta para destruir el aditamento objetivo y luego robar una carta. O sea, tenemos la posibilidad de tener esta carta para destruir, ganar estructura y más encima tener un recurso. Bomba. Y tenemos también baneada, continuando el baneo, sensores de movimiento, coste 3, estructura 2,
voluntad 2. Una vez por turno podemos pagar 3 de voluntad para buscar una tecnología en nuestro mazo y enviarla a nuestra mano. Alguien por ahí me preguntó, ¿por qué sensores de movimiento está baneada? La respuesta es súper sencilla tal vez y un poco obvia. Pagar 3 de voluntad en cualquiera de los turnos, o sea, turno oponente, turno personal, para buscar una tecnología y ponerla en la mano, todas las facciones podían verse beneficiadas de esto. Todas. No es que algunas no, todas. No, pero es que yo creo que algunas no van, todas. No, pero es que todas las facciones sin excepción podían ver el beneficio de tener sensores de movimiento, que más encima una carta que no tiene restricción en su caja de texto. ¿No me creen? Abismales podía buscar las navajas, las palmas de Molot. Hoy en día, la aguja de Molot, la lanza de Molot. Si usaba notebook, los notebooks, podemos buscar en otro arquetipo. Corporación no ocupa tanta tecnología. Ah, no, yo tengo 2 mazos donde tengo 12 tecnologías también. Los drones espía, las veretas láser. Alguien juega a que el oponente no quiera volver, buscáis los Mac 10. Tenéis todo un pool de tecnologías que pueden ser de debuff o de bufeo para poder potenciar o perjudicar al oponente y para potenciar tu personaje o perjudicar al oponente. Quimera, tenéis las panadas, el AM60, tenemos el rifle, tenemos alguien por ahí que querrá jugar chaqueta antibala. No, pero se entiende que hay muchas cartas. Y si algún jugador quería jugar con acelerador psíquico, probablemente también le iba a venir muy bien. Incluso les digo que si tenía sensor de movimiento y jugaba con Fundación Lázaro, buscaba cualquier tecnología y empezaba a tener más voluntad de lo que podría haber pensado tener en algún principio. Así que todas las facciones se pueden ver beneficiadas si le damos una vuelta de tuerca, o si es que simplemente pensamos en jugar al agro y vamos para adelante nomás con todo lo que tengamos. ¿Qué importa? Buscamos unas Lager, buscamos la Nodash. Ahora podemos buscar la Nodash y no podemos buscarla porque está baneado el sensor, pero podíamos buscar lo que sea: Lager, escopeta recortada, Colt 38, Magnum 44, todo está disponible, todo. Así que obviamente era necesario banearla. Me da una pena también muy grande porque es una carta muy versátil, pero bueno, es lo que hay y vamos a seguir pensando en que en algún momento podemos ver libre esa carta. Pasamos a la restricción 1. Continúa en restricción 1, incendiar el aura, porque realmente es el finishing por excelencia. Esta carta yo la vi y más encima la ocupé por 2, loco, no tiene razón de ser, porque de verdad es una carta muy buena. Y más encima antes estaba sin la errata, así que se la podía jugar el oponente y el oponente quedaba ahí en pelota en primer turno. Así que bien la restricción. Me hubiera gustado mantenerla 2, no, ya, córtala. Es una carta que necesitaba esa restricción. Y tenemos también Arenas de Silicio que también es una carta fenomenal. No puede existir una carta así. O sea, la condición es alta, tenemos que tener 3 personajes, pero ya vimos que hay santuarios que se pueden plagar muy rápido o por costes muy baratos de algunos santuarios, llevan a... Se da esa posibilidad de tener 3 personajes en un turno 1, en turno 2, y ya tenemos la posibilidad de reventar todos los aditamentos y listo. O sea, reseteamos la mesa, reseteamos toda la voluntad. Así que bien ahí Arenas de Silicio. En el último tiempo yo la estuve viendo harto en varios mazos de amigos, y de verdad que ahora vamos a tener que volver a la vieja y confiable, abrir la tierra. Así que bien ahí con esa restricción. Y eso es todo lo que hay por ahora. Esto es solamente una review de las cartas que están baneadas, las cartas que no van a estar dentro del meta. Pero recuerden que esto es parte de una iniciativa que lo que intenta es que de aquí a abril del próximo año recopilar la mayor cantidad de información, opiniones de todos los testeos, los juegos que nosotros, ustedes, vosotros, aquellos, como comunidad o con sus amigos, podamos sacar el limpio, exponerlo y decir: esto me pareció, esto no me pareció, esto debería estar aún, esto también debería estar en la ban list, esto no debería estar por 1, debería estar por 2, esto debería estar por 2, esto debería estar por 1, no por 2, esto debería estar baneado, esto no debería estar baneado. ¿Se entiende la idea? Y poder generar tal vez la versión definitiva del ban list de la próxima temporada, y además de eso participar por los premios que la comunidad ahí en Santiago está haciendo. Así que felicitaciones a ellos por lo que están haciendo también, tratando de darle vida y continuidad al juego. Háganse parte de esto, el juego no está muerto. Recuerden el hashtag
Humankind no muere, tal vez uno de los hashtags más hermosos que pueden haber. Y bueno, en un próximo video estaré subiendo las erratas que están también disponibles en la página, en el link de esta descripción, pero para los que les gusta un poquito más la cosa didáctica y mirar videitos y escuchar este sensual servidor, voy a estar subiéndolo apenas tenga disponible, apenas tenga el tiempo para realizar ese video, y ahí estar también entregándole información adicional y los pareceres, opiniones al respecto de las erratas. Están dentro de esta lista y tal vez algunas que no, así que apenas tenga el tiempo de poder subir ese material y generar ese contenido de todo lo que conlleva la producción del video, lo voy a hacer, y ustedes ahí se van a dar por enterado a través de mi Instagram de Desviantes Humankind TCG y las distintas redes que ocupo, y los voy a estar ahí poniendo al tanto. Eso es todo, nos vemos en un próximo video de Desviantes Humankind TCG. Yo soy Miguel D'Angelo, hasta la próxima.